Para continuar sobre el tema de sucesiones, hoy vamos a hablar sobre la figura de la acción de indignidad, cuando se le declara a un heredero indigno. ¿Qué es la indignidad? Es una sanción legal que se encarga de excluir a uno de los herederos del tracto sucesorio. ¿Cuándo se inicia? Cuando el proceso sucesorio se encuentra abierto. ¿Es a pedido de parte? Siempre va a ser a pedido de parte. Es decir, que debe iniciarla una vez el proceso sucesorio se encuentra abierto, debe iniciarla dicha acción uno de los herederos, es decir, una de las partes. Nunca puede ser a pedido de oficio, es decir, nunca puede iniciar el juez. ¿Es necesaria la sentencia firme para que la exclusión sea efectiva? Claramente necesitamos la sentencia firme del juez, porque sin dicha sentencia no podemos excluir al heredero que estamos declarando indigno de la herencia. ¿Quiénes son los que pueden iniciar dicha acción, esta acción de indignación? ¿Quiénes pueden iniciarla? ¿Quiénes son los legitimados? Básicamente, los legitimados activos, como podemos ver, tenemos varios, y el primero es el heredero legitimario, que básicamente los herederos legitimarios son los ascendentes, descendientes, cónyuges, y claramente son legítimos para iniciar la acción de indignación contra alguno de los herederos. El heredero instituido en testamento también es un legitimado activo para iniciar dicha acción. Ahora, el heredero colateral no puede, en principio, no puede realizar la acción de indignación, pero hay una excepción. Si no hay descendientes, ascendientes y no existiera cónyuge, podría iniciarla dicha acción de indignación. El legatario puede iniciarla también, pero él tiene una acción específica de indignidad que es mucho más rápida y más efectiva. Luego tenemos el fisco, que tampoco en principio podría iniciarla, pero sí lo podrá hacer solamente con una acción especial por herencia vacante. Y por último tenemos a los acreedores del causante y del heredero, que básicamente, literal, tienen prohibido iniciar dicha acción. La caducidad de la acción de indignidad. Básicamente el plazo es de 3 años. Pero una vez vencido ese plazo, no puede iniciarse. Además, una vez que también se encuentre vencido ese plazo, se supone que el juez decreta la caducidad de instancia, es decir, que no da lugar a poder iniciarla. Ahora, para terminar con el tema de acción de indignidad, vamos a ver las causales. Estas causales las tenemos estipuladas en el artículo 2281 del Código Civil y Comercial. Entonces, en el artículo, el primer inciso que nos encontramos, básicamente son indignos de suceder a los autores cómplices o partícipes de delito doloso contra persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante o de sus descendientes, ascendientes, cónyuges, convivientes o hermanos. Esta causa de indemnidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena. Básicamente es causal de indignidad cualquier delito que sea, no solo contra la persona, sino que es amplia porque son delitos también contra el honor, la integridad física, la libertad y también contra el patrimonio. Esto quiere decir que es causal de indignidad cualquier delito, pero también es causal cometer fraude sobre un bien, porque la ley dice contra el patrimonio del causante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una causa de falsificación de documentos por escritura pública del causante, también es causal de indignidad. El código amplía también contra quién es el delito, dado que es contra los descendientes, cónyuges y convivientes del causante. Básicamente, no solo es contra el causante, sino puede haberlo hecho contra todos los que acabamos de nombrar. Eh, Siempre debe mediarlo el dolo. El dolo es importante. Por lo tanto, cuando está la culpa, no se procede la acción.
Es decir, que sin dolo no se lo puede declarar indigno a, a estas personas. El inciso B nos habla de los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Esto es una causal genérica. Es decir, si queremos iniciar una causal de indignidad y no encaja en ninguna de las demás, se debe colocar acá por el hecho de que la ley puso grave, y eso puede llevar a una interpretación genérica, y la gravedad de la ofensa debe ser probada por los motivos que se consideren que la causal, por qué la causal es grave, básicamente. El inciso C, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se ha denunciado al causante con algún delito de prisión o reclusión, acá no es necesario que haya sentencia o condena definitiva. Solo con el hecho de denunciar al causante es suficiente, ya sea en vida o cuando el causante se encuentra ya fallecido. Inciso D. Los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida, excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni tampoco a los descendientes, ascendientes, cónyuges y hermanos del homicida o de su cómplice. Básicamente, cuando tengo la obligación de denunciar la muerte del causante y no la hago dentro de los 30 días producida la misma, la ley lo considera como ofensa grave. Eso es muy importante recalcarlo. Inciso E. Los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos o no lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo. Básicamente es dejar al causante abandonado, sin asistencia o en estado de total independencia. Acá no es necesario que tenga la operación de demencia o incapacidad. Es necesario que a simple vista no puede valerse por sí misma. Por lo tanto, el abandono o desprotección del causante es causal de exclusión. También la obligación de no pasar cuota alimentaria, en donde el causante puede estar protegido, o sea, puede estar cuidado. Puede ser un hijo quien se encargue, entonces la falta de asistencia o falta de pago de cuota alimentaria, aunque esté seguro protegido si lo cuida un hijo solo, pero el resto de los herederos no lo ven hace años, eso también es causal de indignidad. Inciso F. El padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor de edad. Causal en contra de la madre y el padre. La falta de reconocimiento, o sea, sabemos que es voluntario, entonces cuando el reconocimiento es obligado o es judicial, la causal de indignidad prospera igual. Quiere decir que si yo, para que mi papá o mamá me reconociera, tuve que iniciar la acción de reclamación o acción de intimidarlo para que vaya a rectificar el reconocimiento de hijo, o tuvo que iniciarse alguna acción de filiación para probar la paternidad o maternidad, la causal opera igual, porque si yo lo tuve que obligar, no es reconocimiento voluntario. Si no es reconocimiento voluntario, vos no me heredás si yo te tuve que obligar al reconocimiento. Inciso G. El padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental. Básicamente, primero hay que ver cuáles son las causales de revocación de la responsabilidad parental, y básicamente de ahí podemos ver que si hay revocación de la responsabilidad parental, hay causal de indignidad. Son dos caminos. Se hace un juicio de familia por el motivo para revocar la responsabilidad parental, el juez lo da, con esa sentencia lo que haces es pedir la acción de indignidad. Inciso H. Los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento. Si la sucesión es ab intestato, el muerto lo llamo causante. Si la sucesión es testamentaria, al muerto lo llamo testador. Entonces,
Cualquiera que restrinja la voluntad del testador al momento de hacerlo se considera una causal de indignidad. Si se oculta el testamento, si se falsifica, también es causal de indignidad. Si yo sé que mi papá, por ejemplo, yo sé que mi papá lo dejo en escribanía y no le digo, también es causal de indignidad. Por último, inciso I, los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones. Entonces, las donaciones tienen causales por las cuales pueden ser revocadas. Una donación se produce en vida del causante mientras el causante esté vivo. Esa donación puede revocarse si el donante realiza alguna de acciones de ingratitud. Si yo le hago una donación a mi hija, por ejemplo, y mi hija antes de que me muera me manda alguna causal de ingratitud, yo puedo revocar la donación. Entonces, si mi hija realiza una causal de ingratitud y ahí el juez del sucesorio lo considera como causal de indignidad, el castigo es doble, dado que no solo se le revoca la donación, sino que después se la excluye de la herencia. Entonces, las causales de ingratitud de las donaciones son causales de indignidad y se le aplica la misma sanción, que es la exclusión del heredero a la porción que le corresponde. Por último, el artículo nos dice que en todos los supuestos enunciados basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal.